Hola Constanza, espero que esté muy bien. Nos reunimos en esta clase online para poder revisar los contenidos correspondientes a la unidad uno, ¿cierto? De nuestra asignatura de razonamiento lógico, que tiene relación con el pensamiento crítico. Comencemos entonces para que veamos lo que vamos a analizar en esta sesión, que en particular son dos contenidos en los que se divide esta unidad, que son los argumentos y falacias y los elementos de lógica. Comencemos de inmediato para que comencemos precisamente con estos argumentos de lógica que le comentaba, que vamos a comenzar en particular con argumentos y falacias. Lo primero que tenemos que definir es decir que un argumento corresponde a un proceso razonado que consta de una serie de premisas que tienen como consecuencia una conclusión. ¿Ya? Entonces vamos a decir que primero, para definir una premisa es una frase o una situación de las cuales nosotros podemos desprender una conclusión, ¿ya? Ahora, como dice ahí, cuando un argumento no entrega suficiente evidencia para la conclusión, perdón, para que la conclusión sea verdadera, vamos a decir que estamos frente a una falacia. Entonces, una falacia va a ser una conclusión que no necesariamente va a ser verdadera que realizamos a través de premisas, ¿ya? A través de premisas, perdón, que no contienen la suficiente evidencia para que precisamente esa conclusión sea verdadera, ¿ya? Entonces, cuando no podemos concluir, o mejor dicho, dándole otra vuelta, cuando las premisas con las que nosotros argumentamos una conclusión no nos entregan suficiente evidencia para que esa conclusión sea verdadera, insisto, estamos frente a una falacia, ¿ya? Veamos los tipos de falacia que existen. Veamos algunas. ¿Ya? Entonces, la primera que vamos a ver es la falacia dirigida al respecto, donde dice que en este tipo de falacias se acepta la conclusión usando como argumento el prestigio del experto. Bajémoslas con un ejemplo. Dice, algunos doctores recomiendan no consumir azúcar, y como los doctores son especialistas en el área, entonces el azúcar es malo para la salud. ¿Te das cuenta? Entonces aquí eh, estamos aceptando eh, a través del prestigio del experto una conclusión que no necesariamente va a ser correcta, no porque un especialista o algunos especialistas o algunos doctores eh, recomienden algo o digan que el azúcar es mala, vamos a poder generalizar y decir a ciencia cierta que el azúcar es mala para la salud. ¿Ya? Que unas pocas personas digan algo no significa que sea verdadero por muy especialistas que sean. ¿Ya? Donde el único argumento para decir que la conclusión es verdadera es decir que es acudir al prestigio del experto, nada más. No hay un estudio científico, no hay nada más. Solamente se dice, ah, como el experto lo dijo, es cierto. ¿Ya? Solamente se da por verdadero debido al prestigio del experto. ¿Ya? Esa entonces la falacia dirigida al respecto. Luego viene la falacia dirigida al hombre, donde vamos a decir que este tipo de falacias se refuta la conclusión usando como argumento el descrédito de la fuente que lo emite y no de los argumentos que llevan a la conclusión. Esta es súper común. Veamos un ejemplo. Dice que el número de participantes de la marcha no es correcto, ya que la cifra la entregó la organización del evento. Entonces acá se ataca o se da por falsa la conclusión diciendo que atacando la fuente y no el argumento. Dan cuenta aquí, no se dice que el número de la marcha no es correcto porque hubo un mal cálculo, porque el método con el que se hizo el cálculo no es correcto, sino que el único argumento que se da es que el número de participantes de la marcha no es correcto, solo mencionando que la cifra la entregó la organización del evento. Ese es el único argumento para echar abajo el número de participantes de la marcha. E insisto, y no atacando el argumento, que podría ser que no se ocupó un método correcto para poder contabilizar los asistentes a la marcha. ¿Ya? Entonces, esto también pasa mucho en política, donde eh, el argumento que, por ejemplo, de una persona de derecha se ataca a la persona por ser de derecha y no al argumento que está dio. O al revés, cuando una persona de izquierda da un argumento,
se ataca no al argumento, sino que se ataca a la persona por ser de izquierda. Entonces, esto no tiene que ver con colores políticos, sino que se ataca al color político y no al argumento que dio la persona. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, cuando atacamos al, a la fuente o a la persona y no al argumento, estamos frente a una falacia dirigida al hombre. Luego está la falacia dirigida al pueblo, donde vamos a decir que esta falacia se presenta al suponer que si muchas personas creen en algo o actúan de cierta manera, esa creencia o esa forma de actuar es mejor. Ejemplo típico dice que ¿cómo no va a existir Dios si tanta gente cree en él? ¿Ya? Entonces, no porque muchas personas crean en algo, necesariamente eh, esa creencia va a ser mejor o va a ser correcta. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser que ahora está muy en boga el tema de las personas que son terraplanistas, que creen que la Tierra es plana. Entonces, podríamos decir que como muchas personas creen que la Tierra es plana, eso va a ser cierto, no necesariamente, ¿ya? No porque muchas personas digan algo, esa creencia o forma de actuar va a ser correcta, ¿ya? No hay que dejar llevarse por la masa. Luego, hay otra falacia que es la dirigida a la ignorancia, donde dice que esta falacia se presenta al dar como argumento que si un hecho nunca ha sido presenciado o no está demostrado, entonces es falso. De aquí el típico tenemos un ejemplo típico también, que es que nadie ha demostrado que existe la vida en otros planetas, luego no existe vida fuera de la Tierra. Entonces, como nadie ha demostrado que hay vida en otros lados, se concluye y se afirma que no existe vida fuera del planeta. No se puede afirmar, no necesariamente porque no se ha demostrado o porque nadie lo ha demostrado, significa que eso ocurre, ¿ya? Y que esa es la falacia dirigida a la ignorancia. Luego viene la falacia a causa de esto, donde vamos a decir que es la que se comete al inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una relación entre ellos, ¿ya? No porque existe una relación entre dos situaciones, va a haber una relación. Y el ejemplo es que hace unos días me regalaron una pata de conejo para la suerte y a los pocos días encontré trabajo. Por lo tanto, el amuleto me ha dado suerte, ¿ya? Entonces aquí se dan dos hechos, se relacionan dos hechos para afirmar que algo es cierto. En este caso que el tema de que le regalaron la pata de conejo y que se encontró trabajo. Entonces se da por hecho y se da por cierto que el amuleto, o que gracias al amuleto ocurrió la situación, ¿ya? Ese es otro tipo de falacia que tenemos entonces. Luego vienen las generalizaciones negligentes, que es otro tipo de falacia, donde vamos a decir que, como, que se presenta al generalizar una situación basándose en muy pocas evidencias. Veamos el ejemplo. Dice que se determinaron 5 casos de migraña aguda en un barrio en el que hay una torre de telefonía celular. Entonces las ondas emitidas por la torre deben ser la causa de la enfermedad. ¿Ya? Aquí se está haciendo una generalización, perdón, en base a algunas evidencias. ¿Ya? Entonces, no porque necesariamente porque hayan 5 casos de migraña, vamos a poder concluir a ciencia cierta de que las ondas que emite la torre son la causa. ¿Ya? No tiene por qué necesariamente ser así. ¿Por qué? ¿Y por qué no podemos decir que es así? Porque la evidencia es muy poca. ¿Ya? No porque hay poca evidencia, no con poca evidencia nosotros podemos hacer una generalización. ¿Ya? Cuando ocurre eso, estamos frente a este tipo de falacia. Y finalmente, la falacia del razonamiento circular, que dice que esta falacia se presenta cuando se emplea un argumento en que se supone como demostrado aquello que se debe demostrar. Aterricémoslo con un ejemplo. Dice, todos los veganos comen sano porque las personas que no comen sano no son veganas. Entonces aquí, incluso con esta falacia, como que no se dice nada, porque dice, todos los veganos comen sano, ¿sí? Entonces, porque las personas que no comen sano no son veganas. Entonces, en vez de dar una explicación, se plantea la explicación con lo que se debe demostrar, ¿ya? Porque aquí tendríamos que demostrar que las personas que no comen sano no son veganas. Entonces, se da por hecho algo que no se ha demostrado, ¿ya? Entonces, ese es el razonamiento circular con el que tenemos
los tipos de falacia que aparecen en la unidad, ¿ya? Hay algunas más, pero con estas nos vamos a quedar acá en nuestra unidad. Pasemos a la segunda parte de los contenidos de esta unidad, que son los elementos de lógica. Para poder analizar los elementos de lógica, lo primero que tenemos que definir es qué es una proposición. Y vamos a decir que es una frase que puede ser verdadera o falsa, o sea, que le podemos dar un valor de verdad, ¿ya? Analicémoslo con un ejemplo para que le encontremos sentido. Primero, tenemos la frase tenemos sueño, que le vamos a poner un nombre. Siempre una proposición uno le pone un nombre. En este caso, le pone un nombre de una letra. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera proposición que se le puso como nombre P. Entonces vamos a decir que la proposición P dice tenemos sueño. ¿Cómo podemos confirmar que es una proposición? Porque a esa frase yo le puedo dar un valor de verdad. ¿En qué sentido? Yo puedo decir si esa frase es verdadera o falsa. Si digo tenemos sueño, ¿puede ser verdadero? Sí. ¿Puede ser falso? Sí. Puedo contestar si es verdadero y falso. Y el contestar si una frase es verdadero y falso es darle un valor de verdad. Independientemente sea una o la otra, da lo mismo. Lo importante es que si le podemos dar un valor de verdad, es una proposición. Ahí tenemos una segunda proposición que le llamamos Q, que es 5 más 8 es igual a 20. Y aquí queda demostrado. ¿Es una proposición? Sí, es una proposición porque le podemos dar un valor de verdad. En este caso, evidentemente, 5 más 8 igual a 20 es falso. Pero como precisamente pudimos darle ese valor de verdad, decir que es falso, es una proposición, ¿ya? Entonces una proposición no necesariamente tiene que ser verdadera o no necesariamente tiene que ser falsa. Para que sea proposición tenemos que poder darle uno de esos dos valores. Si le podemos dar uno de esos dos valores, es una proposición. Tenemos una tercera proposición que le llamamos R, que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces, otra vez, a esa frase le podemos dar un valor de verdad. Sí, podemos decir si es verdadera o falsa. Por lo tanto, es una proposición. Luego, otro ejemplo, la proposición S, que dice que no existe vida fuera del planeta. También es una proposición porque también le podemos dar un valor de verdad. Podemos decir que esa afirmación, que no existe vida fuera del planeta, es verdadera o es falsa. Como le podemos dar ese valor de verdad, es una proposición. Y finalmente un último ejemplo que es la proposición T, que dice que 14 es mayor que 10. Como le podemos dar un valor de verdad, podemos decir que es verdadera o falsa. En este caso, evidentemente es verdadera. Es una proposición porque precisamente le pudimos dar ese valor de verdad. Entonces, todas las frases o situaciones o operaciones matemáticas, acá incluso que se da en el ejemplo Q, como le podemos dar un valor de verdad, es una proposición. ¿Ya? Ahora bien, con una proposición simple como las que tenemos acá, nosotros podemos juntar más de una, ¿cierto? O podemos modificarla de alguna manera y crear lo que se llama una proposición compuesta. Para crear estas proposiciones compuestas hay varios elementos que nos van a permitir poder realizarlas y las vamos a analizar. La primera es la negación, en donde simplemente, como lo dice la palabra, es negar lo que dice la proposición original. Veamos algunos ejemplos. Tenemos acá en la letra A la proposición P, que dice que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y la negación, que es ese símbolo de la ñ, se lo ponemos antes de la P, de esa manera estamos diciendo, estamos negando P, al colocarle esa seña de la ñ antes, y la negamos, que es decir que Messi no es el mejor jugador del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente negar lo que dice la proposición original. Un segundo ejemplo, otra vez la proposición P, otra proposición P que dice que tenemos sueño. Entonces, la negación de esa proposición, otra vez, para señalarla, le colocamos el símbolo de la ñ a P. De esa manera, estamos indicando que estamos negando P. ¿Y cómo quedaría la negación? No tenemos sueño. Simplemente negar. Y en el tercer ejemplo tenemos la proposición Q, que dice 5 más 8 igual a 20. ¿Cuál sería la negación de esa proposición? Primero le ponemos el símbolo de la ñ, ¿cierto? A la Q para negar, para indicar que estamos frente a una negación. Y decimos que 5 más 8 no es igual a 20. Y de esa manera negamos una proposición. ¿Ya? Ahí tenemos la primera forma de realizar una proposición compuesta.
Ahora, todas las proposiciones o los elementos para crear proposiciones compuestas que vienen es para unir dos o más proposiciones. ¿Ya? Aquí los ejemplos están con dos para hacerlo más sencillo, pero se pueden unir más de dos proposiciones, las que uno quiera. ¿Ya? La que tenemos acá es la conjunción, que es como ese gorrito que tenemos. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver de inmediato con un ejemplo. Analicemos, veamos las dos proposiciones que se nos presentan para crear la proposición compuesta. Esta primera proposición simple, que es P, dice que hoy llueve sobre Santiago, donde asumiremos que esta proposición es verdadera. Y la proposición Q, que dice que Santiago es la capital de Chile. Entonces tenemos dos proposiciones simples, P y Q. Si yo quiero hacer una proposición compuesta con una conjunción, lo primero que tengo que hacer acá es construirla, ¿cierto? Mediante la simbología, donde vamos a poner P, el gorrito que significa conjunción, y Q. Acá el orden de izquierda a derecha que uno pone es el orden que uno debe seguir para después realizar la proposición compuesta, porque aquí pusieron P y Q, pero perfectamente podría ser primero Q y después P. ¿Ya? El orden ahí lo define la simbología que nosotros utilicemos. En este caso, P conjunción Q. Ahora bien, ¿cómo vamos a unir estas dos proposiciones simples? La conjunción nos dice que para unir estas dos proposiciones, entre medio de ellas tenemos que poner el conector y, que yo lo puse en negrita. Simplemente eso. Entre medio de las dos proposiciones por las que queremos crear una proposición compuesta, ponemos el conector y. Así de simple. Entonces, primero mencionamos la proposición P, que dice que hoy llueve sobre Santiago, el conector y, que es la conjunción, y la segunda proposición, que dice que Santiago es la capital de Chile. Que si lo leemos de corrido, diría que hoy llueve sobre Santiago y Santiago es la capital de Chile. Esa sería nuestra proposición compuesta en este caso. ¿Ya? Y esa es la conjunción. Veamos la disyunción. La disyunción también nos sirve para poder unir dos proposiciones simples o más. Analicémoslo de inmediato con un ejemplo. Se nos presenta otra vez una proposición P, que dice que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas, y una segunda proposición simple Q, que dice que el seguro que poseo cubre accidentes. Entonces, la simbología para indicar la disyunción es poner en orden las proposiciones que yo quiero armar, en este caso primero P, luego como esa B corta, esa V, y luego Q, donde también podría ser al revés. Recuerden que el orden en que nosotros vamos a poner las proposiciones simples es de izquierda a derecha. ¿Ya? Perfectamente podría ser al revés, y al igual que el anterior, primero Q y después P. Acá es P y Q. ¿Ya? ¿Cómo se arma la disyunción? Primero yo coloco tal cual la proposición P, pero al contrario de la anterior, de la que vimos, ahora el conector es O. Entonces coloco la primera proposición, el conector O, y la segunda proposición, que en este caso es Q. ¿Cómo quedaría? La primera proposición, que dice que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas, la proposición P. O la segunda proposición, que es Q, que el seguro que poseo cubre accidentes. Entonces ahí tendríamos las dos proposiciones que me están realizando, o con las que estoy armando, mejor dicho, la proposición compuesta. ¿Cómo se vería de corrido? Dice: el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas, o el seguro que poseo cubre accidentes. Y ahí quedaría armada nuestra proposición compuesta con esta disyunción. Luego la siguiente, que sería la implicación, que es una flechita hacia la derecha. También nos va a servir para poder unir dos o más proposiciones. Veámoslo de inmediato también con un ejemplo. Tenemos la proposición P, que dice que el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, y la proposición Q, que dice: si el cobre sube de precio, el dólar baja. Entonces, primero, ¿cómo sería la simbología? Colocar la primera proposición que queremos anotar, la flechita, y luego la segunda, que en este caso sería P, flechita Q, que sería P implica Q, ¿ya? Recuerden que ahí el orden siempre va de izquierda a derecha, en este caso primero P y después Q. Y esta implicación tenemos dos formas de poder armarla que son correctas. La primera es colocar la palabra sí, a continuación
la primera proposición, que en nuestro caso sería P, que dice que el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre. Luego, la palabra entonces, y a continuación, la siguiente proposición simple, que en este caso es Q, que si el cobre sube de precio, el dólar baja. Entonces, para unir estas dos proposiciones, inicio con la palabra sí, la primera proposición, la palabra entonces y la segunda proposición. Entonces, si leemos de corrido, ¿cómo quedaría la primera forma? Si el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, entonces, si el cobre sube su precio, el dólar baja. Y la segunda manera de armar, que también es correcta, una implicación, es poner la primera proposición, a continuación las palabras implica que, y la segunda proposición, que en este caso es Q. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que nos dice acá la simbología, que primero coloco la proporción, o indico la proporción, bien digo, la proporción, perdón, la proposición P, de que si el valor del dólar en Chile depende del precio de venta, ¿cierto? Luego la palabra implica que, si el cobre sube su precio, el dólar baja, que es la proposición Q. Entonces ahí tenemos las dos maneras en que podemos armar nuestras proposiciones compuestas con la implicación, donde ambas son correctas. Y veamos la última proposición compuesta, que es la bicondicional, que es una flechita que apunta hacia dos lados al mismo tiempo, derecha e izquierda. También analicémoslo con un ejemplo, porque también nos va a servir para unir dos o más proposiciones simples para construir la compuesta. ¿Qué tenemos? Primero la proposición Q, que dice que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Y la proposición P, que dice que los estudiantes que estudian aprueban los cursos. Entonces, ¿cómo sería la simbología? Similar a la anterior, coloco la primera proposición con la que quiero armar la compuesta, la simbología en este caso de la bicondicional y la proposición Q. ¿Ya? Perdón. Es decir, ¿qué vamos a decir? Para poder armarla, que según la simbología, primero coloco la proposición P, luego la palabra sí, solo sí, eso significa la flechita, y con eso indicamos la bicondicionalidad, y luego la segunda proporción simple, que en este caso es Q. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La primera proposición, P. Los estudiantes, perdón, que estudian aprueban los cursos. La A bicondicional, que es sí, solo sí. Y la segunda proporción, que es que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Si la leemos de corrido, ¿cómo quedaría? Que los estudiantes que estudian aprueban los cursos, sí, solo sí. Los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Y ahí nos quedaría armada nuestra proposición, perdón, compuesta con una bicondicional. ¿Ya? Así que ahí tenemos todas las maneras en que podemos armar me da con proporciones, perdón, nuestras proposiciones compuestas. ¿Ya? Ahí está. Y con eso terminamos los contenidos de esta unidad 1. ¿Ya? ¿Qué es importante tener en cuenta de esta unidad 1? Que esta unidad 1 no tiene una evaluación final. ¿Ya? Las evaluaciones finales que son con nota para la aprobación del ramo, que ponderan para la aprobación del ramo, son a partir de la unidad 2. ¿Ya? La unidad 2, 3, 4 más la actividad de integración componen las evaluaciones que aportan a la aprobación del curso, ya que ponderan a la aprobación del curso. Esta primera unidad no tiene una evaluación final con nota, ¿ya? Pero eso no deja, eh, no hace que deje de ser importante esta unidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tiene una evaluación con nota, los contenidos de esta unidad sí entran en la evaluación, en la actividad de integración. ¿Ya? Recuerde que la actividad de integración es una actividad donde usted tiene que poner en acción los conocimientos de las cuatro unidades. Por lo tanto, esta unidad se va a evaluar precisamente dentro de la actividad de integración, a pesar de que, insisto, por sí sola no tiene una nota. Así que eso para que lo tenga en consideración y no crea que falta la evaluación de la unidad 1, que no la tiene ya. La evaluación, solamente esta unidad tiene las evaluaciones formativas
que es la guía de trabajo aplicado y el cuestionario. No tiene una evaluación final con notas. Recuerda que tanto la guía de trabajo aplicado como el cuestionario, como le acabo de decir, son evaluaciones formativas. Esto quiere decir que solamente es para que usted avance y compruebe que tanto ha avanzado en los contenidos, pero son sin nota. ¿Ya? Así que eso. Entonces, nos vemos la próxima semana. Con esto estamos listos. Espero que esté teniendo un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Que esté muy bien, cuídese y nos vemos la próxima. Chao, chao.